Saludamos a toda la audiencia de Radio Solidaria. Bienvenidos al Magazine de Amigos. Martes 4 de febrero 2025. Hoy un poquito más tarde, 9:28, hora menos en las Islas Canarias. Pero aquí estamos con vosotros. Hemos preparado un programa completo, variado. Hoy tenemos muchas secciones. Entre esas secciones estará con nosotros Lorenzo Fernández presentando el espacio Aula Jurídica. Te invitamos a que nos dejes tus preguntas, tus consultas, dudas que tengas sobre extranjería, sobre tu visado, documentación, empadronamiento. Estas preguntas que Lorenzo Fernández resuelve cada martes, te invitamos a que tú las puedas formular. Recordar que es un espacio de 20-25 minutos. Lorenzo Fernández nos regala su tiempo y aprovecha estos minutos para estar con nosotros. Ya después es más complicado porque tiene trabajo. Por eso invitamos a la audiencia a que deje sus preguntas ahora mismo. A las 10:25 escucharemos a Lorenzo Fernández. Escucharemos también a Jessica Juez. En unos minutos nos acompaña. También escucharemos a nuestros invitados en la tertulia a partir de las 11. Tertulia de actualidad con Ramón Ubillos y Miguel Díez. Tenemos devocional con William Muñoz. Nos acompaña desde la fría Vitoria. Desde el Ministerio Viviendo su Palabra. Nuestro compañero estará con nosotros a partir de las 10:15 aproximadamente. Tenemos a John MacArthur, ya está preparado, se está ajustando los auriculares. En unos minutos presenta Gracias a vosotros. También escucharemos en esta mañana a Luis Palao. Todo esto y mucho más en Amigos. Contigo, como siempre, José Mederos. Buenos días, con alegría. La tentación es común a todo hombre. Todo hombre es tentado. Todos enfrentamos la batalla de la tentación y la manera en la que la enfrentamos es una marca de la legitimidad de nuestra fe o la ausencia de la verdadera fe salvadora. Qué gozo que nos acompañen, gracias a vosotros, con el pastor John MacArthur. Todos enfrentamos diversas pruebas a lo largo de la vida. Algunas serán más desafiantes que otras, pero cada una tendrá un propósito específico. Y surge una pregunta: ¿quién es responsable de las pruebas que enfrentamos? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará acerca de la naturaleza de la tentación, las pruebas, el pecado y el papel que Dios juega en todo ello, en la serie Beneficiándonos de las pruebas de la vida, en gracia a vosotros. Abra su Biblia en Santiago capítulo 1. Vamos a estar estudiando los versículos 13 al 18. Santiago 1, 13 al 18. Observe su Biblia conforme le leo los versículos 13 al 18. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Al llegar a este texto, permítame pedirle que vea el versículo 14. Comienza con estas palabras: cuando alguno es tentado. Todos nosotros podemos dar testimonio de la veracidad de esa afirmación. Toda persona es tentada. La tentación es la experiencia común de todo ser humano, no cristiano o cristiano. Pablo dice en 1 Corintios 10 que las tentaciones son comunes al hombre.
Un escritor antiguo dijo que, inclusive cuando somos salvos, debemos recordar que nuestro bautismo no ahogó nuestra carne. La tentación es común a todo hombre. Todo hombre es tentado. Todos entonces enfrentamos la batalla de la tentación, y la manera en la que la enfrentamos es una marca de la legitimidad de nuestra fe o la ausencia de la verdadera fe salvadora. Así como la manera en la que enfrentamos las pruebas y respondemos a ellas en los versículos 2 al 12 fue vista como una prueba de fe genuina, así también la manera en la que enfrentamos la tentación también es una prueba de fe genuina. Es normal para la gente no redimida el no aceptar la responsabilidad por su propia pecaminosidad. Cuando se ven tentados y pecan, es típico para ellos culpar a alguien más. Los niños llegan al mundo rehusándose a aceptar la responsabilidad por su conducta. La primera vez que usted reprende a su pequeño niño por algo, su reacción inicial, automática, es decir, no lo hice, no fue mi culpa, pero no entiendes. Aceptar la responsabilidad total por la debilidad y la tentación no es algo que los hombres hacen muy bien. Los hijos evaden la culpabilidad de su propia culpa y llegan a ser adultos que prácticamente hacen lo mismo. En este pasaje, Santiago está diciendo, la manera en la que usted responde a la tentación y a quién culpa usted es otra indicación de la legitimidad de su fe salvadora o la ausencia de la misma. Ahora, en un sentido, el cambio de los versículos 12 al 13 es un cambio rápido para Santiago. Él había estado hablando de las pruebas. Él había estado usando el mismo verbo, peirazo, el mismo nombre peirasmo, el cual significa pruebas o tribulaciones. Él había estado usando esa palabra misma para hablar de las pruebas que el Señor permite que vengan a nuestra vida para hacernos fuertes. Y él acaba de decir que la persona que soporta esas pruebas es bendecido. Esas pruebas, aprendimos, son circunstancias externas que prueban nuestra fe y producen crecimiento espiritual. Pero esas pruebas también pueden convertirse en tentaciones. Y en lugar de ser un medio de crecimiento espiritual, pueden convertirse en una fuente de solicitud a la maldad. Toda situación difícil que viene a mi vida o me fortalece porque obedezco a Dios y permanezco confiando en su cuidado y confiando en su poder, y entonces o crezco, o me veo tentado a dudar de Dios, negar su palabra, desobedecer, hacer lo que es práctico, y de esta manera he caído y me he vuelto presa a la solicitud a hacer el mal. La misma palabra que significa una incitación a la maldad también es usada para hablar de una prueba. La diferencia es cómo responde a la misma. Si usted responde a una prueba con obediencia, entonces descubrirá que es un medio para crecer espiritualmente. Si usted responde a una prueba con desobediencia, se ha convertido en una tentación y usted se ha vuelto presa de ella. Toda prueba tiene el potencial de volverse una tentación dependiendo de nuestra respuesta. Entonces, Santiago hace este cambio de las pruebas que nos llevan al crecimiento y bendición a tentaciones que llevan al pecado y a la muerte. Toda circunstancia de la vida que enfrentamos, entonces, nos provee con una decisión. De hecho, demanda una decisión. ¿Perseveraré? ¿Avanzaré en fe en Dios al obedecer su palabra? ¿O escucharé la voz que sugiere cuál es el camino fácil de salir, el cual es la desobediencia, y caigo en pecado? Ahora, si caigo en pecado, ¿quién tiene la culpa? ¿Es la culpa de Dios quien trae las pruebas o las permite? ¿Es la culpa de mis circunstancias? ¿Es la culpa de que yo fui creado por Dios como soy y puedo evitarlo? Tiene la culpa. Si Dios trae las pruebas, ¿acaso entonces Él es responsable cuando se vuelven tentaciones? Este asunto de quién tiene la culpa en la tentación por el pecado es el corazón de este pasaje. Y es algo esencial porque realmente es algo tan antiguo como el pecado. Es algo extraño, pero es una creencia antigua que Dios es responsable por nuestra tentación y nuestro pecado. Santiago prohíbe de manera absoluta un pensamiento así. De hecho, él implica que alguien que realmente conoce a Dios tiene una mansedumbre y un quebrantamiento por su propia culpabilidad por el pecado y no pensaría en culpar a Dios como un acto continuo, aunque ocasionalmente podamos tener ilusiones así. Ahora observe de nuevo en el versículo 13 que usted tiene un participio presente pasivo. Cuando alguno está siendo tentado, no diga, mientras que esté en el proceso de pelear la batalla, mientras que esté en el proceso de ser tentado, que nadie se justifique a sí mismo,
Que nadie evada su responsabilidad al decir, Dios está haciendo esto. Cuando usted está en el camino de la tentación continua y usted se está acercando al borde de ceder, no se justifique diciendo que es tentado por Dios. Ninguno diga eso. Usted casi podría colocar entre comillas la frase, soy tentado por Dios, como si él estuviera usando esto como una cita de una persona que está en esa situación misma. Ahora, quiero mostrar algo muy interesante en la selección de preposiciones en este versículo. La frase en español solo tiene una manera de expresarlo, de parte, y un significado, pero en el griego hay dos palabras que pueden ser traducidas de parte de. Una es apo y la otra es hupo. Son palabras muy importantes. APO y la otra UPO. Apo significa remoto, algo distante, una relación indirecta. Hupo significa una agencia directa, el que de hecho lo está haciendo. Aquí la selección es apo, algo distante, y lo que él está diciendo es, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, no que Dios está ahí directamente tentándome, sino que él de manera remota es la causa real de este problema. A distancia. Dios es el que me creó de esta manera, que creó mi circunstancia, me colocó en este medio ambiente, causó que todo esto sucediera. Él es el que realmente es responsable. No es algo normal que alguien diga, Dios de hecho me está solicitando a hacer el mal. Pero es común que la gente diga, es Dios quien me creó en la situación en la que estoy y por lo tanto, Él en últimas es responsable por lo que yo hago. La mayoría de los hombres no llegan al punto de ver a Dios como el tentador directo, pero piensan que Dios de manera indirecta tiene la culpa. Apo, al permitir la situación y la posibilidad de fracaso, entonces esto diría, jamás te atrevas a decir que Dios no solo no es el agente cercano de la tentación, sino que Él ni siquiera es el agente remoto de la tentación. Nunca digas eso. Nunca te veas a ti mismo como una víctima pobre de la providencia de Dios, o de la creación de Dios, o de que Dios permite que algo suceda. Esto no es culpar a Satanás, esto no es culpar a los demonios o al mundo de los hombres, sino que Santiago prohíbe que se culpe a Dios. Proverbios 19:3 dice, la necedad del hombre pervierte su camino y su corazón se enoja contra Jehová. Filón dijo, cuando la mente ha pecado y se ha distanciado de la virtud, culpa las causas divinas. Y tiene razón. Escapar la responsabilidad por el pecado es un pasatiempo humano favorito, y en cualquier momento en el que usted culpa a algo más, quizás usted en últimas está haciendo que Dios sea responsable, quien creó todo. Algunas personas inclusive han llegado al punto de decir que Dios tiene la culpa en la tentación, y si usted no cree que es así, entonces acuérdese de Mateo 6:13, en donde la oración de los discípulos dice, no nos metas en tentación. Leí un escritor esta semana quien dijo que tenemos que rogarle a Dios que no nos meta en tentación, porque si no se lo pedimos, Él lo hará. Santiago no tiene lugar alguno para un fatalismo tan necio como ese, como el hombre pobre quien culpa a su pobreza cuando él se vuelve un ladrón y roba y piensa que se justifica en su robo porque él era pobre y culpa a sus circunstancias, como el borracho quien sale y choca en su auto y mata a alguien en el proceso y culpa a su esposa por un matrimonio infeliz o una unión infeliz, o culpa a sus negocios, su trabajo por llevarlo a beber, o culpa a la presión y se siente justificado de cualquier culpabilidad real. Así son los hombres cuando culpan a Dios por hacer sus pasiones internas. Los hombres culpan a Dios por crear sus circunstancias. De nuevo, Robert Burns, el poeta escocés, dijo que él, y cito, era impulsado por las pasiones, sin embargo, la luz que lo desvió realmente era luz del cielo. Fin de la cita. De nuevo, expresando lo que los hombres han pensado durante años, y es que ellos realmente no son responsables por la manera en la que son, simplemente así fueron hechos. Santiago dice, esto es intolerable. Dios no es responsable por la tentación. Usted no puede decir eso, y si Él no es responsable por la tentación, Él no puede ser responsable tampoco. ¿Por qué? Por el pecado que resulta de ella. Ahora, para apoyar esa exhortación en el versículo 13, Santiago nos da 5 pruebas, y esto es simplemente tan rico, y quiero que entienda esto porque esto es muy, muy práctico. Hay 5 pruebas de que Dios no es responsable por la tentación y por lo tanto por el pecado. Número 1, la naturaleza de la maldad. La naturaleza de la maldad. Versículo 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, quien es la causa indirecta. Y aquí está la razón. Porque Dios
Literalmente en el texto griego dice, él no tiene experiencia con la maldad, ni él tienta a ningún hombre. Ahora escuche esto. Estas son noticias. Porque los dioses paganos y las deidades paganas de la historia religiosa siempre se prestan a la tentación. ¿Alguna vez ha leído mitología griega? ¿Alguna vez ha leído de las deidades de la Asia antigua? ¿Alguna vez ha leído algún estudio etnológico que muestra las religiones de los hombres? Descubrirá que las deidades y los dioses del paganismo siempre se prestan a la tentación, a la maldad, y ellos mismos con frecuencia son vistos como pecando y tentando a otros a pecar. Y la razón es que, debido a todos los dioses falsos, escuche esto, son la creación de las mentes de hombres caídos o las mentes de demonios caídos, y han salido de ese estado caído y por lo tanto manifiestan la misma corrupción y la misma impiedad de la que surgieron. Su naturaleza es corrupta porque sus creadores son corruptos y ningún arroyo puede levantarse por encima de su fuente. Pero Dios dice, no puede ser tentado por el mal. La palabra es usada solo aquí en el Nuevo Testamento, apeirastos, significa Él no tiene experiencia en la maldad. Él no tiene experiencia alguna de la maldad. Él no tiene capacidad para cometer maldad. Él no es vulnerable a la maldad. Y por cierto, la palabra mal es neutro, plural, sin un artículo, simplemente un mal de cualquier tipo. La esfera entera del mal no tiene manera alguna de penetrar la naturaleza de Dios. Todo mal es repulsivo para Dios. No puede hallar lugar alguno en su naturaleza santa. Entonces la naturaleza del mal está infinitamente apartada de la santidad de Dios. En Levítico 19:2 dice, Jehová es santo. En Levítico 20:26, Jehová es santo. En Isaías 6, santo, santo, santo. 1 Pedro 1:16, el Señor es santo. La santidad no puede ser penetrada por el pecado. Entonces la naturaleza de la maldad nos aparta de Dios. Él puede ser solicitado a la intención mala. Yo creo que Satanás en Job 1 vino delante de Dios a tratar de hacer de que Dios perdiera la fe en su propia capacidad de mantener la virtud justa en uno de sus santos verdaderos. Esto es Job. Yo creo que Apocalipsis 12:10 dice que Satanás siempre es el acusador de los hermanos. Él va a Dios para tentar a Dios a que viole su pacto con su pueblo debido a sus muchos pecados. En Romanos 8 nos dice que la implicación ahí es que hay alguien que quiere condenarnos, que quiere acusar a los elegidos de Dios, pero nadie puede hacerlo porque Cristo ya nos ha justificado delante de Dios. Pero yo creo que Satanás en cualquier momento y lugar tiene acceso y quiere venir delante de Dios, pero Dios no tiene vulnerabilidad alguna debido a que la naturaleza del mal es totalmente diferente a la naturaleza de Dios. Él es impregnable al ataque del mal. Su santidad no se mezcla con nada de manera eterna. De hecho, en Habacuc recordará lo que dice en el versículo 13 del capítulo 1. Tú eres muy limpio de ojos para ver el mal y no puedes ver la iniquidad. Tú eres demasiado puro para ver el mal, demasiado puro para ver la iniquidad. Dios es un Dios santo. La naturaleza del mal, entonces, hace que sea imposible que Dios llegue jamás a ser tentado de manera exitosa o llegar a tentar a alguien más, porque tentar a alguien más indicaría que Él tuvo un deleite en ver que alguien más haga algo malo. Pero el que no conoce el mal no puede deleitarse en el mal. Segundo de Samuel 24 presenta un punto interesante. Probablemente necesito hacer referencia al mismo. Dice, esto es simplemente para que no lo encuentren y despierte su curiosidad. La ira del Señor fue despertada en contra de Israel y Él incitó a David en contra de ellos para que contara a Israel y a Judá. Ahora David cometió un pecado, el pecado de contar al pueblo en lugar de confiar en Dios. Él iba a confiar en el poder de su pueblo. Y dice que el enojo del Señor se despertó en contra de Israel y Él incitó a David. Y eso parece decir que Él mismo tentó a David a cometer ese pecado. Este es el único lugar en la Biblia en donde algún pensamiento como este se presenta. Pero por el Espíritu Santo de Dios, tenemos un pasaje que se compara, paralelo, en 1 de Crónicas 21. Este es un paralelo de ese pasaje, y lo que dice es esto. Y Satanás se levantó en contra de Israel y tentó a David a contar a Israel. El aspecto preciso de esa tentación para ver quién fue el tentador está en 1 de Crónicas 21:1. Y dice que Satanás lo hizo. La perspectiva más amplia que Samuel señala es que Dios permitió que eso sucediera porque David tuvo la elección de responder o no responder a la incitación de Satanás. Dios no tienta la maldad. Eso se presenta de manera explícita aquí, y cuando usted va a 2 de Samuel 24 y parece que él fue el que tentó a David,
Usted meramente tiene que ir a 1 de Crónicas 21 y dice que Satanás lo hizo. Lo que el escritor de Samuel está diciendo es que estuvo dentro de lo que Dios permitió para cumplir el juicio de Dios si David de hecho escogió hacer lo malo. Mateo 4 dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. De nuevo alguien dice, bueno, ¿acaso Dios por el Espíritu llevó a Jesús a ser tentado? No, lo llevó para ser probado, y debido a que Él aprobó todas las pruebas, ninguna de ellas fueron realmente tentaciones, porque nunca lo llevaron ¿a qué? A pecar. Y a través de todas esas pruebas, Él probó ser el Hijo de Dios. Los ángeles vinieron y le sirvieron. Dice, bueno, que hay acerca de Mateo 6:13, no nos metas en tentación. Eso de nuevo tiene que ver con pruebas. Y ese es el clamor del corazón de un santo que está diciendo, oh Dios, conforme oro, no me lleves a ninguna prueba que sea más de lo que pueda soportar. Señor, no nos metas al tipo de pruebas que nos causarían ser tentados, porque son más de lo que podemos manejar. Y el Señor va a responder esa oración, porque 1 Corintios dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación, ninguna prueba que no sea común al hombre. Y Dios, quien es fiel, no dejará que sean tentados, ¿qué? Más de lo que podáis soportar, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que podáis resistir. No nos metas al poder de alguna prueba que está más allá de nosotros. Esa es la oración de Mateo 6. Entonces la naturaleza de la maldad dice que Dios no puede ser tentado. Él ni siquiera puede experimentar la maldad, por lo tanto Él no puede tentar a nadie más, y como dije, para tentar a alguien más, Él tendría que deleitarse a sí mismo en la tentación y el pecado, de lo cual es incapaz de hacer su deleite solo en aquello que es puro y santo. Entonces la naturaleza de Dios, dice Santiago, nos dice, o la naturaleza de la maldad nos dice que Dios no puede ser la fuente de la tentación y el pecado, porque la maldad es contradictoria a su naturaleza. En segundo lugar, la naturaleza del hombre. La naturaleza del hombre, no solo lo que es la maldad, sino lo que el hombre es. Observa el versículo 14. Esto es tan interesante. Sino que cada uno es tentado, literalmente jecastos, sino que cada individuo es tentado cuando es atraído de su propia concupiscencia y seducido. O sino, es la primera palabra. Aquí está el hecho que es esencial. La tentación no viene de Dios, sino que cada hombre, cada uno de nosotros, sin excepción alguna, todo individuo, no hay ninguno que esté afuera de esta afirmación. Toda persona es tentada, ese es un tiempo presente, está atravesando por la experiencia repetida de la tentación cuando él es atraído y seducido. Escuche esto, subráyelo, por su propia, ¿qué? Concupiscencia. Atraído o seducido son dos palabras interesantes. Ambas son participios. La primera viene de la caza de animales y es usada de atraer a un animal a una trampa. El animal es llevado a la trampa. Atraído a la trampa y el animal es llevado a la trampa. El verbo mismo, helkomai, significa ser llevado por un poder interno. Significa ser llevado a una trampa, ser llevado y atrapado. Es un término de caza de animales. El segundo término, seducido, es un término de pesca. Esa palabra significa literalmente capturar. Y su uso literal era capturar a un pez con un anzuelo, para atraer con un anzuelo y atraparlo. En 2 Pedro 2, 14 y 18 es traducido atraer o engañar. Teleatzómeno significa atraer para atrapar a un pez con un anzuelo. El problema es este. Toda persona es tentada cuando muerde el anzuelo o es atrapado por la trampa y somos llevados, somos engañados por nuestra propia, ¿qué? Concupiscencia. Estos términos, el ser tentado es ser atraído de manera engañosa y después atrapado en pecado. Simplemente piense aquí en la imagen. La razón por la que los animales son atraídos y atrapados y los peces muerden el anzuelo y son atrapados es porque el anzuelo se ve bien, se ve atractivo y lo único que ven es el anzuelo. Y en lugar del placer que esperan cuando muerden el anzuelo, viene el dolor de la captura y la muerte, y así es con la tentación. Agradable, promete algo placentero, promete gran placer, diversión, recompensa, y lleva a la víctima a su trampa, a la muerte. Ahora, ¿qué hace eso? ¿Qué hace eso? ¿De quién es la culpa? ¿Qué nos atrae de una manera tan fuerte al anzuelo? ¿Es Dios? No. ¿Es Satanás? No. Satanás el anzuelo y el mundo muerde el anzuelo y los demonios muerden el anzuelo. Pero ¿qué es lo que nos atrae al anzuelo? ¿Qué es lo que nos atrae a la trampa? ¿Qué es? La concupiscencia. Y esa es la naturaleza del hombre. Que no dice que él es atraído
de la concupiscencia, sino de su propia concupiscencia. Muy enfático. Su propia. Enfatiza que no estamos hablando de algún término genérico que todo mundo posee en común, sino que no es igual para toda persona, sino que cada uno, cada individuo tiene su propia inclinación de deseo pecaminoso, lo cual es lo que lo atrae al anzuelo. ¿Y no es verdad que la pasión de una persona es la repulsión de otra? Claro que sí. Yo veo a personas quienes literalmente por su concupiscencia son llevadas a la homosexualidad. Eso me repulsa de manera total. Usted puede mover ese anzuelo enfrente de mí y usted va a ver que me voy en la dirección opuesta. Todos tenemos cierta, no quiero usar la palabra virtud, pero todos tenemos ciertas características en nuestros deseos pecaminosos, en nuestra concupiscencia, que nos hacen vernos atraídos a ciertas trampas y a ciertos anzuelos que otros. Y esa es la razón por la que él está individualizando esto al decir de su propia concupiscencia. Ahora esto se refiere a la inclinación del alma a disfrutar o adquirir algo. La palabra concupiscencia es epitumía. La palabra medular es tumos. La preposición se le añade, significa el deseo del alma, la pasión fuerte del alma. Y el problema cuando pecamos no es Dios, el problema ni siquiera es el diablo, el problema ni siquiera son los demonios, el problema ni siquiera es el mundo, los hombres impíos. Escuche, el mundo, los hombres impíos, los demonios y el diablo, todos rodearon a Jesucristo en su vida entera. Sin embargo, Él nunca pecó porque nunca en Él hubo epitumía alguna. No hubo concupiscencia. No hubo atracción en Él. No hubo nada en Él que lo atrajo al anzuelo en manera alguna. Como puede ver, el problema no fue el tentador que estaba afuera. El diablo no lo hace hacerlo usted, como algunos dicen. El problema no es el tentador que está afuera, sino el traidor que está dentro. Ese es el problema. Nuestra tendencia a ser tentados se debe a la naturaleza del hombre y sus propios deseos peculiares, y el alma de cada persona tiene sus propios patrones de deseo carnal y como resultado de su ambiente y su crianza y sus decisiones personales. Entonces, lo que hace que sea tan absurdo cuando la gente se amputa partes del cuerpo, el problema es que en la naturaleza del hombre hay una propensidad a desear cosas que satisfacen, y si son atraídas esas cosas afuera de la voluntad de Dios, ahí está la capacidad de morder el anzuelo. Por cierto, notará que dice, cuando él es atraído de su propia concupiscencia, aquí hupo es usado. El engaño real es la concupiscencia. El agente cercano y directo y la causa responsable del pecado es la concupiscencia. Pogo dijo, hemos encontrado al enemigo y el enemigo somos nosotros. Es correcto, es profundo, el enemigo somos nosotros. El pastor John MacArthur nos ha enseñado que aunque Dios es santo y no puede asociarse con el pecado, Él comprende nuestra lucha contra el pecado y nos ha provisto de armas espirituales que son necesarias para enfrentarlo, parte de la serie Beneficiándonos de las pruebas de la vida, aquí en Gracia a Vosotros. Y estimado oyente, quiero recomendarle el folleto La seguridad del creyente, en donde el pastor John MacArthur identifica 8 obstáculos que no le permiten al creyente disfrutar de la bendición de la seguridad de la salvación que ha recibido. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie Beneficiándonos de las pruebas de la vida, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español y los sermones que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted escucha Gracia a Vosotros. Es importante conocer no solo el país y ciudad de donde usted nos escucha, sino también la radio. Para quienes contactan nuestro ministerio por primera vez, pueden solicitar una copia del mensaje de promoción sin costo alguno
un mensaje por oyente únicamente. Si usted vive en España, escríbanos a Gracia a Vosotros, apartado de correo número 40, código postal 41806, Umbrete, Sevilla, España, o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico: europa@gracia.org. Queremos agradecerle su tiempo y sintonía en nombre de John MacArthur y del personal de este organismo, e invitarle para que nos acompañe en la próxima edición y así juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez en Gracia a Vosotros. Escuchar de nuevo tarde a partir de las 7, las 6 en las Islas Canarias. Buenos días, son las 10, son las 9 en Canarias, pero también son las 9 en otros países de la Unión Europea. Reino Unido, que no es parte, con el famoso Brexit. Luego tenemos Islandia. Nunca hemos recibido un saludo de un oyente en este país. No sé si hay alguno. En Irlanda sí tenemos a varios oyentes. Les saludamos en esta mañana. Buenos días, con alegría. También hay otros países como Portugal que tienen hora menos. Buen día a todos los portugueses que estáis en Portugal o que estáis aquí en la península o en Canarias o en otros países y estáis sintonizando este magazine de amigos. Te acompaña José Mederos y Jessica Juez. ¿Qué tal, Jessica? Buenos días. Muy buenos días, José. Pues bien, la verdad es que gracias a Dios bien preparados y con este día tan soleado y frío, pues ya dispuestos a empezar el programa. Agradecemos, Jessica, que nos acompañes. Hoy en el espacio de expedición nos vamos a ir a Tarragona y nos vamos a ir a la provincia o al municipio de Reus. Provincia no, al municipio de Reus. Qué bonito. Además vamos a disfrutar de la gastronomía de este lugar, ¿eh? Y ya te digo una cosa, la comida típica de Tarragona es increíble. Si te quedas con nosotros sobre las 12:15 aproximadamente, al término de la tertulia, estaremos presentando este espacio. Además, Jessica, en unos minutos tenemos a Lorenzo Fernández con Aula Jurídica. A responder muy bien. Aquí a ayudar a los que nos están escuchando. Recordar a toda la audiencia que es un espacio gratuito que hace semanalmente nuestro compañero Lorenzo Fernández todos los martes. Ya después nuestro compañero no atiende llamadas ni mensajes porque es un tiempo que él da a Radio Solidaria y a todos vosotros. Luego está trabajando y es más complicado. Por eso aprovechar estos minutos a dejar vuestras preguntas. No lo dejéis para el final porque hay muchas preguntas y si lo dejas para el final, pues posiblemente se posponga tu pregunta al martes que viene. 607-824-824. Puedes enviar tu WhatsApp, puedes enviar un mensaje de Telegram, también puedes participar a través de un correo electrónico. Manera sencilla, programas@radiosolidaria.com. programas@radiosolidaria.com. Jessica, ¿sabes que esta semana vuelven las borrascas y las bajas temperaturas? Aquí lleva toda la semana, por lo menos en Madrid, con bajas temperaturas, pero un sol que, vamos, llena el cielo entero. Así que seguramente o se lo coma el norte o se lo coma el sur, porque aquí no está cayendo ni una gota. Aquí cayó 3-4 días que estuvo lloviendo y moderado, porque yo ya sabéis que soy de Bilbao y en Bilbao cuando llueve es como en Galicia y Asturias, toda la zona norte. Llueve, José, tú bien lo sabes. Sí, y cuando llueve, como tú bien has dicho, Jessica, llueve, ¿eh? Pero llueve bien. Vamos. Escucharemos a nuestros compañeros del tiempo.es al término de la tertulia, antes de empezar ese espacio de expedición.
Será cortito el espacio de actualidad porque hoy nuestros invitados en la tertulia van a hablar sobre actualidad. Así que nosotros vamos a mencionar brevemente los periódicos nacionales y ofreceremos ese espacio del tiempo que a todos nos gusta. En unos minutos, William Muñoz presenta el devocional. ¿Cuál es tu verdadera motivación? Esa es la pregunta que William nos va a hacer en unos minutos. También nos dará la respuesta. Si no desconectas este espacio, lo vas a escuchar al completo. Y si desconectas, no te preocupes. En Telegram, en iVoox y en Spotify, ahí puedes encontrar este espacio. Hoy también estará con nosotros Ruth del Coso con el espacio Librería Los Olivos. Recordar, con la compra de un producto en Librería o en Judaica Los Olivos estáis en un concurso. El viernes anunciamos ganador o ganadora. Por eso participa en este espacio. Ya hablamos de Librería Los Olivos, este espacio musical lo patrocinan ellos. Al término de la canción Eres tú, William Muñoz nos espera. Buenos días desde Radio Solidaria. ¿Quién es él que al hablar calma las tormentas y la tempestad? ¿El que es y quién será hoy por toda la eternidad? El que me miró con ojos de amor, quien por mí todo dejó. ¿Quién es él, amigo fiel? Él me quita todo el dolor, que me da seguridad, me llama a seguirle sin temor. El que dice ven, te haré un pescador, ese es mi Señor. Eres tú, el Rey de la creación, eres tú quien está en mi corazón, eres tú quien me amó lo suficiente para darme redención. El universo canta a ti, yo te amo por lo que has hecho en mí. Toda mi vida eres tú, Jesús. ¿Quién es él, Dios de amor, que día a día muestra su poder? Refugio fiel y mi porción, es mi fortaleza y mi sostén. Su amor nos guiará en la aflicción, nos ayudará. Eres tú, el Rey de la creación, eres tú quien está en mi corazón, eres tú quien me amó lo suficiente para darme redención. El universo canta a ti, yo te amo por lo que has hecho en mí. Toda mi vida eres tú, Jesús, quien perdona mi maldad, eres tú quien me rescata del pecado, eres tú quien me da un destino y un propósito para vivir. Solo en ti no temeré, fuera de ti mi Cristo nada lograré. Toda mi vida eres tú, Jesús. Eres tú quien está en mi corazón, eres tú quien me amó lo suficiente para darme redención. El universo canta a ti, yo te amo por lo que has hecho en mí. Toda mi vida eres tú, Jesús, el Rey de la creación,
eres tú quien está en mi corazón, eres tú quien me amó lo suficiente para darme redención. El universo canta a ti, yo te amo por lo que has hecho en mí. Toda mi vida eres tú, Jesús, quien perdona mi maldad, eres tú quien me rescata del pecado, eres tú quien me da un destino y un propósito para vivir. Solo en ti no temeré, fuera de ti mi Cristo nada lograré. Toda mi vida eres tú, Jesús. Estás en sintonía de Radio Solidaria. Buenos días a toda la audiencia de Radio Solidaria. Te saluda tu hermano y amigo William Muñoz del Ministerio Viviendo su Palabra. Y en este día quiero compartir contigo una vez más un devocional titulado ¿Cuál es tu verdadera motivación? Todos nosotros nos enfrentamos día a día a situaciones en la vida que de alguna manera nos ayudan a mejorar en todos los aspectos. Y es por eso que muchas veces nos ponemos metas que tenemos que alcanzar. Pues bien, estas metas se convierten en motivaciones. ¿Cuál es tu motivación para tener un trabajo? ¿Cuál es tu motivación para poder estudiar? ¿Cuál es tu motivación para tener una familia? ¿Por qué queremos todo eso? Es muy importante que conozcamos lo profundo de nuestro corazón, lo que hay en nuestro interior, en qué se basa nuestra motivación. Es por eso que el día de hoy quiero compartir esto contigo. Todos conocemos al profeta Eliseo. Eliseo, aquel hombre que le pidió al profeta Elías la doble porción del Espíritu Santo. Un hombre que sabía correctamente lo que quería. Un hombre que no solo quería servir a Dios, sino que quería hacerlo tal como lo hacía Elías y aún con mayor excelencia. Su deseo era agradar a Dios, servirle, y así lo hizo. Este recibió ese regalo y ese don del cielo y tuvo esa doble porción, tanto así que las Escrituras nos citan que exactamente Eliseo hizo el doble de milagros que hizo Elías. Pero mira algo muy interesante. En una ocasión Eliseo se encuentra con un hombre llamado Naamán. Este hombre llamado Naamán vino a él porque estaba enfermo de lepra y necesitaba ser limpiado. Este hombre necesitaba ser limpio de esa lepra. Y había buscado por todos los lugares de la tierra, había buscado en todos los confines cómo poder ser sano. Alguien le habló de Eliseo. Eliseo era un hombre de Dios, un hombre que podía ayudarlo en ese sentido. Es por eso que Naamán llegó a donde Eliseo, para que éste le ayudase, para que orase por él, para que de alguna manera intercediera al Dios Todopoderoso, para que éste pudiera traer sanidad a su vida y limpiarlo de esa lepra. Estaba en juego el honor del pueblo de Israel, el Dios Todopoderoso. Es por eso que Eliseo decidió interceder por este hombre llamado Naamán, un general del ejército sirio. De esta manera, Eliseo le dijo a Naamán que vaya al río Jordán y se sumerja 7 veces. Entonces su carne se restauraría y sería limpio. Naamán, un general sirio que no era cualquier persona, no se tomó nada bien esto. En ese momento el río Jordán pues era considerado como un lugar sucio, como un río que no estaba bien cuidado. Y dijo, ¿cómo voy a hacer yo esto? Sin embargo, este se fue enfadado y sus criados le dijeron, no pierde nada con hacerlo.
inténtalo, has probado de todo. Entonces Naamán se sumergió 7 veces en el río Jordán y la lepra le fue quitada. Esta historia es importante para que entiendas el trasfondo de todo esto. Había una motivación en Naamán y era ser sano. Al final hizo caso a las indicaciones del varón de Dios y pudo recibir la sanidad. Pero aunque todos conocemos esta historia, esto no termina ahí. Eliseo tenía un discípulo llamado Giesi y este discípulo estaba con él en ese momento. Naamán le ofreció a Eliseo muchas riquezas, mucho oro, en agradecimiento por ese milagro que había recibido. Sin embargo, Eliseo dijo que no quiso recibir nada, simplemente lo despidió. Este hombre llamado Giesi va detrás de Naamán y le dice que su señor le había enviado para pedirle unos talentos de plata y unos vestidos nuevos. Evidentemente Naamán estaba agradecido por el milagro que había sucedido en él y porque él había sido limpiado de la lepra. Entonces él le da estos regalos, ¿no? En agradecimiento por haber sido sanado. Giesi vuelve a casa de Eliseo y Eliseo le pregunta que dónde estaba. Giesi responde que estaba ahí, que no se había movido en ningún momento, cosa que era mentira. Eliseo sabía que él se había ido a un lugar. Eliseo era un hombre de Dios, el cual tenía una comunicación muy fluida con el Señor. Eliseo no tomó muy bien esta afronta que había hecho Giesi y en ese momento le preguntó: ¿es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. ¡Qué paradoja! Un hombre que estaba siguiendo los pasos de Eliseo, que había visto los milagros que Dios había hecho a través de la vida de este varón, que sabía que él era un hombre de Dios, decidió traicionar su confianza tan solo por unos talentos de plata y unos vestidos. Giesi había seguido a Eliseo con la intención de ser su discípulo. Pero la pregunta que queremos hacer el día de hoy es: ¿cuál era su verdadera intención? ¿Qué es lo que él quería? Si miramos la historia con lujo de detalles, podemos darnos cuenta que lo único que Giesi buscaba era reconocimiento. Él estaba buscando ser reconocido, él estaba buscando una recompensa, por su trabajo, cosa que al final le pasó factura y acabó teniendo la lepra de aquel que había sido sanado. Por eso en este día yo quiero preguntarte: ¿cuál es tu motivación? ¿En qué te motivas para ir a la iglesia? ¿En qué te motivas para ser un buen padre, una buena madre? ¿En qué te motivas para ser un buen trabajador? ¿Qué estás buscando? ¿Riquezas? ¿Oro? ¿Dinero? ¿Reconocimiento? ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Cuál es tu verdadera motivación? Déjame decirte el día de hoy que tu única motivación tiene que ser agradar a Dios. Agradar a Dios en todo tiempo. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Y cuando perdemos ese enfoque, nos puede pasar lo que le pasó a Giesi, que acabó con la lepra. Igual la lepra no es algo físico en tu vida. Igual la lepra no es una enfermedad, pero la lepra puede ser soledad. La lepra puede ser derrota. La lepra puede ser intranquilidad. La lepra puede ser agobio. La lepra puede ser tormento para tu vida. Quita y desecha todo eso de ti, porque Dios quiere traer paz, amor, armonía, bendición a ti. Quiere transformar, quiere hacerte una nueva criatura. Quiere hacerte nuevo. Quiere utilizarte en su reino. Pero es necesario de que tú tengas la motivación correcta. Tu motivación siempre tiene que ser Dios. Estamos a tiempo de acercarnos a Él. Que Dios te bendiga. Encuentre este y otros podcasts de nuestra programación en radiosolidaria.com.
que tú deseas más de mí. Sé que clamas por mí, esperando estoy por tu poder. Viento de Dios, sopla en mí. Sei que tens ciúmes de mim. Sei que clamas por mim, esperando estou por teu agir. Vento de Deus, sopra em mim. Quantos querem? Quantos querem? Quantos querem? Bautízame con tu fuego. Bautízame con tu fuego. Santo, Santo, Santo Espíritu. Bautízame con tu fuego. Bautízame con tu fuego. Santo, Santo, Santo Espíritu. Me despojo de mí, satúrame de ti, y mis días viviré por ti, Espíritu Santo. Me despojo de mí, satúrame de ti, y mis días viviré por ti, Espíritu Santo. Me despojo de mí, satúrame de ti, y mis días viviré por ti, Espíritu Santo. Me despojo de mí, satúrame de ti, y mis días viviré por ti, Espíritu Santo. Bautízame con tu fuego. Bautízame con tu fuego. Santo, Santo, Santo Espíritu. Bautízame con tu fuego. Bautízame con tu fuego. Santo, Santo, Santo Espíritu. Bautízame con tu fuego. Bautízame
Santo, santo, santo. Quantos querem? Quantos querem? Bautízame con tu fuego. Bautízame con tu fuego. Santo, santo. Levanta tu voz. Levanta tus manos. Vámonos. Bautízame con tu fuego. Bautízame con tu fuego. Santo, santo, santo Espíritu. Bautízame con tu fuego. Bautízame con tu fuego. Santo, santo, santo Espíritu. Y aquí estamos en directo en Radio Solidaria con el espacio Aula Jurídica, espacio que cada martes nos ofrece Lorenzo Fernández. El espacio, él lo presenta un martes, pero tú en cualquier momento del día, de la semana, lo puedes escuchar. Lorenzo, ¿qué tal estás? Buenos días, bienvenido. Hola José, ¿qué tal? Buenos días, buenos días. Hoy, como digo yo siempre, hoy nos patrocina el viento y las mochilas de los hijos de Jessica. Sí, ciertamente. Aunque no he dicho marcas, pero ya sabéis, hoy sí que viene bien que tengan libros en la mochila. Sí. Bueno, Lorenzo, día de frío, pero las preguntas y las inquietudes van a seguir. Haga frío o calor, las personas que quieren viajar, las personas que quieren a lo mejor cambiar de residencia, empadronarse, pues siempre van a tener esas dudas. Y hay muchas preguntas. Y a modo de introducción, porque hay una pregunta que nos ha hecho una oyente, tiene que ver con la carta de invitación. ¿Qué es esto, Lorenzo, de la carta de invitación? Uh-huh. Bueno, pues lo de la carta de invitación, saludos a Isabel, que era quien nos preguntaba, es una hermana de la iglesia de Tres Cantos, que nos preguntaba sobre el tema de lo de la carta de invitación. Vamos a ver, la carta de invitación es un formato que se utiliza para que tú, si quieres invitar a una persona a visitar el país, ya bien sea un familiar, un amigo o una persona cercana, haya grado de consanguinidad o no, pues tienes que solicitar esta carta, dependiendo del país del que tenga que venir, tienes que solicitar esta carta de invitación. Esta carta de invitación viene a reflejar un compromiso que la persona que invita se va a hacer responsable de esta persona mientras que dure la estancia en el país, que en este caso las cartas de invitación, el formato convencional se suelen expedir por un periodo de 90 días. Luego tú puedes hacer, no tienes por qué completar ese uso de los 90 días, puedes estar un mes, puedes estar 2, lo que quieras, siempre y cuando esté dentro del plazo para el cual se expide. Con lo cual, en ese sentido, no hay ningún problema siempre y cuando cumplas esos requisitos. ¿Cómo se solicita esta carta de invitación? Vale, la carta de invitación, nosotros hemos dejado de hacer este trámite, pero bueno, os doy la información igualmente. Se tiene que hacer en la Comisaría de Policía Nacional de referencia de donde la persona que está invitando esté empadronada. Es decir, que si tú estás empadronado en Alcobendas, pues tendría que ser la Comisaría de Policía Nacional de Alcobendas. ¿Qué ocurre cuando tú donde resides no hay comisaría de Policía Nacional, como es el caso de nuestra hermana de Tres Cantos, Isabel? Bueno, pues en ese caso, como ahí no hay comisaría de Policía Nacional,
puedes elegir la que quieras. No tiene por qué ser ni siquiera la más cercana. En el momento en el que tú no tienes, te puedes ir a la de Fuencarral, puedes ir a la de Alcobendas, puedes ir a cualquier comisaría de Policía Nacional donde tengan admitido el poder gestionar este tipo de trámites de cartas de invitación. Bueno, pues una vez conseguido eso, en cada comisaría es cierto que, bueno, hay una documentación estándar que sí que piden en todos los sitios, pero luego también, dependiendo de la comisaría, te pueden solicitar una documentación o una información complementaria para garantizarse pues un poco para tener esa tranquilidad de que esa persona no se va a quedar aquí o sí que va a cumplir los requisitos de acogerse a los plazos de la carta de invitación. ¿Por qué puntualizo esto? Porque ahora ya no se hace tanto, pero sí que es cierto que años atrás lo que sí se venía haciendo era que se gestionaba una carta de invitación porque era la única vía de que una persona pudiese viajar a España con un visado para luego poder quedarse aquí. Es decir, pues algún país de Latinoamérica, Marruecos o cualquier otro país en el cual, si no era con un visado, tú no podías venirte a España, pero la intención era de que esta persona se quedase. Pues entonces se hacía una carta de invitación, que era lo más plausible, era bastante viable, y luego ya esa persona pues se quedaba ilegal hasta que pudiese cumplir con lo que hemos mencionado antes, pues del arraigo laboral, que serían 2 años, el social 3, que cumpliese los requisitos para poder regularizar su situación. Bajo penas de multa, claro, en este caso se aplicaba que si la persona se quedaba aquí, la persona que hacía la carta de invitación podía someterse a multas que iban a partir de los 6.000 euros. No se solía aplicar, pero bueno, entonces buscan un poco esa garantía de que la persona que va a invitar pues se comprometa a que esta persona en el plazo indicado pues regrese a su país. Hay países con los que hay convenio que no es necesario la carta de invitación, que pueden viajar sin ningún problema acogiéndose al plazo que establece la ley para estar pues eso de vacaciones, de viaje, viendo familiares o lo que sea, y no habría ningún problema. Pues esta carta de invitación, lo que van a hacer en la comisaría de policía, yo siempre lo que recomiendo, hace falta una cita previa, ¿vale? Entonces tú te metes en la oficina de extranjería, tienes que poner en un buscador, iba a hacer la publicidad del buscador que todos conocemos. Bueno, pero como aquí el único patrocinador hoy es el viento y las mochilas de tus hijos, Jessica. Pues no lo vamos a nombrar, que no nos paga. Te pones en un buscador y pones cita previa extranjería. Y ahí en cita previa extranjería seleccionas autorización, o sea, carta de invitación, perdón. La carta de invitación y puedes hacer te sale un desplegable y seleccionas la comisaría que corresponda. Pero antes es lo que menciono, que ir mejor a la comisaría y preguntar qué documentación te van a pedir, porque puede que nos soliciten alguna documentación complementaria que no sepamos. Entonces te metes aquí, pides la cita y tienes que presentar, junto con la documentación que previamente te haya dicho la comisaría, el formulario X13, que es el formulario que se necesita para la carta de invitación. Se rellena, pues ahí tienes que poner tus datos, los datos de la persona que vas a invitar, lo firmas y eso lo llevas junto con la tasa, que también te puedes descargar, que es la 012 del modelo 790, ¿vale? Y ahí te descargas la tasa que corresponde a la carta de invitación, que en este caso, si no recuerdo mal, por el año pasado eran como unos 80 euros con unos céntimos o algo así, o sea, más o menos es eso. De todos modos, al descargarte la tasa, en el modelo 012 del 790, repito, ahí ya te va a aparecer la casilla que tienes que tachar, que es lo que corresponde con la carta de invitación. Y esta documentación, junto con una copia del pasaporte de la persona que vas a invitar, no el pasaporte completo, sino donde viene la foto, los datos de filiación, una copia de tu DNI, un empadronamiento y luego, pues si te piden medios económicos o la documentación complementaria que en cada comisaría crea que debe pedir en base a las circunstancias. Luego, pues bueno, esto lo analizan y te dan unos días para confeccionarte la carta de invitación, y ya una vez obtenida esta carta de invitación, lo suyo es
que le envíes una foto a la persona que va a venir, pero también que le envíes el original por si acaso, la parte que te van a dar varias hojas, la que es verde, que se la envíes para que pueda viajar con esa carta. Más tranquilo, ¿no? Que si le piden lo que sea, lo tenga él. Efectivamente. Y luego la persona que invita, pues que se vaya al aeropuerto a recogerla por si acaso. Entonces, digamos que esta sería la manera de proceder para la carta de invitación. Y bueno, pues este procedimiento entre la cita, que te den la carta de invitación, como he dicho antes, dependiendo de cada comisaría tarda un tiempo. Las que tienen más demanda a lo mejor te tardan 2 semanas en darte la carta de invitación, otras te dicen a lo mejor 1 semana, 20 días, unos días. Realmente esto es competencia de ellos y pueden elegir el plazo en el que te quieran dar la carta de invitación. Y una vez obtenida, pues esa sería la manera de proceder. Entonces, pues bueno, digamos que esa es la documentación base, que sería el X13, la 012 del 790 de tasa, la copia de los documentos de la persona que invita y de la que es invitada y un empadronamiento. Y luego, a partir de ahí, sí que la comisaría tiene la potestad para poder pedirte documentación complementaria si lo considera necesario. Y esta sería la manera de solicitar la carta de invitación. Referente a este tema, la carta de invitación, hemos contestado la duda de Isabel, que nos escucha de Tres Cantos. Nos ha escrito ahora mismo Graciela. Buenos días, bendiciones, soy Graciela. ¿Con esa carta de invitación solo podría venir o hay otros requisitos con el tema de la carta de invitación, me refiero? Muchas gracias. O sea, sé si puede hacer más cosas aparte de solo venir con esa carta de invitación. Sí, bueno, puede ir por el centro de Madrid pasear para conocerlo. No, realmente chascarrillos aparte. Me imagino que a lo que se refiere es si podrá trabajar o podrá hacer alguna otra gestión para ello. Realmente no. O sea, la carta de invitación lo único que te permite es que los países donde no haya convenio, por ejemplo, Perú, no tienes ese problema. Tú puedes viajar de Perú a España, hay convenio, y ya está. Tienes libre circulación y no es necesaria la carta de invitación. Pero otros países en los cuales sí lo necesitas, pues con esa carta de invitación lo único que te permite es que en vez de venir como una persona que pueda venir de Perú sin necesidad de esa carta de invitación, con el visado correspondiente que le permite la libre circulación dentro de los 90 días para poder tener de estancia en España, pues excedido de ese plazo y evidentemente ya no quedaría legal. Simplemente lo único que te permite es estar residiendo de manera legal durante ese plazo, pues o como turista para visitar a un familiar, pero no puedes ejercer actividades mercantiles ni laborales ni de ningún tipo. Solo lo único que te permite es deambular como si fueses un turista y permanecer durante el tiempo que te permite el visado que corresponde con la carta de invitación. Te iba a hacer otra pregunta que nos hace una oyente, pero ahora hay oyentes que nos están escribiendo en relación a lo que estás contando, entonces vamos a seguir un poco el hilo y luego te hago la otra pregunta. Dice, hola, he invitado a mis 2 hermanas a que me visiten de mayo a julio para asistir a la boda de mi hija. Ellas van a venir desde Argentina. La pregunta es, ¿necesito sí o sí la carta de invitación? Ellas son mayores de edad. Vale, lo suyo sí. Carta de invitación. Que haga la carta de invitación para estas 2 personas. Lo bueno que sí... Y que además son 3 meses, de mayo a julio, casi. Claro, entonces pues bueno, sí. Lo bueno además en este caso, si tú invitas a 2 personas, lo bueno digo en la parte económica, porque como a nadie le sobra el dinero, pues mira, la tasa son aproximadamente 80 euros, pero ¿qué ocurre? Que si tú añades una persona más a la hora de la carta de invitación, no es como hacer 2 cartas de invitación independientes. Entonces, en este caso... ¿Te valdría una? No. Se le suma, pero se suma como unos 10 euros, una cosa. No lo recuerdo exactamente, pero no tendrías que pagar 2 tasas de manera individual, sino que personas a invitar. Entonces tú tachas que son 2 personas y creo que eso se suma como unos 10 euros, una cosa así, por la confección del documento. Entonces, claro, sale desde luego muchísimo más barato si vas a invitar al mismo tiempo a dos personas, con lo cual en ese sentido, mira, que sepa nuestra oyente que en ese caso se va a ahorrar bastante dinero. Y sí, lo suyo sería hacer la carta de invitación
conforme a las necesidades y a las exigencias que le hemos comentado antes por parte de policía. Con lo cual sí, lo puede hacer, que haga la carta de invitación, la documentación es la misma, en la tasa tiene que poner, tiene que tachar la casilla conforme a que son 2 personas a las que va a invitar. Fijaros bien, por si acaso. O sea que, y de todos modos, pues lo que he dicho antes, de donde sea ella, la comisaría de Policía Nacional que tenga referencia, y si no tiene ninguna, como Isabel de Tres Cantos, que en Tres Cantos no tiene Policía Nacional y puede ir a cualquiera, pues entonces, si no tiene donde ella reside comisaría de Policía Nacional, pues entonces a la que ella quiera, que a la vaya. más cercana. Efectivamente, que pregunte y que allí ya le dirán. Vale, ahora vamos con otra pregunta que no tiene nada que ver. Dice, buenos días, Lorenzo, mi nombre es Lorena, quiero hacerte una consulta. Tengo una hija de 20 años, su nombre es Paula, nació aquí en España en el 2003, pero yo me la llevé a mi país, Colombia, con tan solo un mes de nacida. Tengo el registro civil de que su nacimiento fue en Alcalá de Henares, en Madrid. Llegamos aquí en diciembre de 2021 y consulté y, pagué a un abogado para ver si se podía obtener la nacionalidad por haber nacido ella aquí, pero me dijeron que ya no se podía, o sea, que no podía hacer nada porque ya era mayor de edad. Quisiera conocer tu opinión también, como eres abogado, pues si puedo hacer algo más. Muchas gracias, quedo atenta a tu respuesta. Vale. A ver, aquí la cuestión está, o sea, estamos hablando de una persona que ha nacido en Lorena España. Tuvo una hija en 2003 aquí y al del mes de nacida se volvió con ella a Colombia. El caso es que ha vuelto en 2021 y quiere saber para que tenga nacionalidad española. Ya tiene su fecha, su partida de nacimiento y todo de Alcalá de Henares, en Madrid y tal, pero el abogado que contrató le dijo que no, que como era mayor de edad, que no. Claro, a ver, más que una cuestión de... se pueden buscar recovecos, pero yo creo que aquí la cuestión sería sobre todo saber si en el momento en el que nace ella, los padres, alguno de ellos tiene o nacionalidad o tarjeta de residencia. Ajá. Porque eso lo cambia absolutamente todo. Mucha gente dice, no, es que, claro, dependiendo del país, no, es que mi hija, es que ha nacido en España y tiene derecho a tener la nacionalidad española. Claro, pero resulta que tú eres de Ecuador, no tienes tarjeta de residencia, el padre, no hay padre porque no lleva el apellido y evidentemente solo tiene la madre. Entonces no solo no puedes no tienes derecho a tener la nacionalidad española aunque hayas nacido en España, sino que como mucho lo único que puedes hacer es a través del consulado tramitarle la nacionalidad para que no sea una apátrida, claro, la nacionalidad de origen de la madre, que en este caso por ejemplo sería Ecuador. Entonces realmente lo que le ha dicho este abogado tiene todo el sentido del mundo, porque si a lo mejor en este caso al abogado le dio más información, claro, si en el momento en el que esta persona nació al del mes se fueron para Colombia. Claro, entonces no tendría ningún tipo de documentación, con lo cual, y si se fue a Colombia, en este caso no podría hacer nada. Resulta que si lleva aquí en España desde el 2021, pues lo que puede hacer, estamos en el año 2024, pues tramitar algún tipo de residencia, o bien sea arraigo laboral, social, porque en este caso, por lo menos por tiempo, estaría cumpliendo los requisitos para tramitar un arraigo. Luego, las concreciones del resto de exigencias que te pida extranjería, y en el caso de poder acogerse a estas, pues solicitar un tipo de residencia, un arraigo o ver ese tipo de opción. Pero realmente la nacionalidad en este caso no podría optar a ella. Hemos recibido un mensaje ahora mismo, Lorenzo. Buenos días, Lorenzo. Mi nombre es Doris. Viendo el prefijo más 350 es de Gibraltar. ¿Qué pasa si esa persona decide quedarse pasado el tiempo de invitación? ¿La persona que invita tiene algún problema? Vale. Lo hemos mencionado antes. Lo primero, además, me sorprende, pero mira, muchas gracias por escucharnos desde Gibraltar. Bueno, iba a hacer... No hagas el chascarrillo, que sé por dónde vas. Gracias por escucharnos desde Gibraltar. Vale. ¿Puede pasar? Puede pasar. ¿Es seguro que va a pasar? O sea, no. Y era lo que comentaba antes cuando daba la explicación sobre el tema de lo de la carta de invitación. Antes era, vamos a decirlo entre comillas, un coladero para que pudiese venir gente que de otra manera no era viable y que pudiese venir directamente a España. Pues, a ver, aquí la cuestión está en que si tú te excedes,
realmente la persona responsable es quien está haciendo la carta de invitación. Y todos esos datos, toda esa documentación, evidentemente tiene un sentido, y es que quede reflejado para que, en el caso de que ocurra cualquier situación de la que sea, o sea, no tiene por qué ser una situación mala, pero que tengan que identificarlo, que la persona se quede ilegal y no se vuelva al país de origen, pues por todas estas cuestiones, y no todas tienen que ser malas, que se pueda que haya una información de dónde poder tirar para buscar responsabilidades, efectivamente. Es que eres el responsable de esa persona. Claro. Entonces te van a pedir a ti también cuentas porque tú es como que has avalado, vamos a decir así, ¿no? A esa persona. Efectivamente. Estás avalando con tu reputación ante las autoridades, que en este caso es la Policía Nacional. Entonces, lo que haces es que te puedes enfrentar a multas. Yo, en todo este tiempo dedicándome al tema de extranjería, solo he visto una propuesta de sanción con el tema de lo de las cartas de invitación. Cuando no cumplen los plazos. Hemos tenido muchos casos que no se han cumplido y que llegan al despacho y que nos dicen, oye, ¿cómo puedo hacer para que esta persona quede legal? ¿Cómo vino? Pues nada, una carta de invitación y se quedó. Y nunca ha pasado nada. Le hicieron una proposición de sanción y, si no recuerdo mal, creo que se recurrió y al final no se llevó a cabo. Pero por poder, evidentemente, te pueden poner una multa con unas cuantías económicas que, si no recuerdo mal, van a partir de los 6.000 euros o hasta los 6.000 euros. No sé exactamente. Oh my gosh. Me lo ha dicho, casi me da algo. Con lo cual, a modo de disuadir a las personas para que no hagan eso, ya te digo, en principio es raro que se llegue a materializar esa sanción por incumplir el plazo que te permite la carta de invitación. Pero bueno, realmente, a ver, eso lo controlan, pero hasta cierto punto. No es raro, pero bueno, se puede dar. Lo suyo es que, y aquí es lo que se hagan bien las cosas, no te lleves un susto. Justo, que se hagan bien las cosas, que se haga por la vía legal, y que si tiene ese plazo y se da alguna circunstancia, pues entonces que lo alegue. Y yo no sé si esto lo comentamos en algún otro programa. Vamos a poner un supuesto. Y aprovechando que nos hace la pregunta esta persona, es decir, ¿qué pasa si se excede de ese plazo? ¿Vale? Vamos a poner un supuesto que a mí personalmente, a nosotros en el despacho, se nos ha dado, y es, viene, por ejemplo, una madre a conocer el nacimiento de su nieto, o sea, tiene a su hija viviendo aquí en España, y resulta que le hace la carta de invitación para que venga a conocer y dice, oye, va a dar a luz a un niño, y pues que los abuelos vengan, y se les hace una carta de invitación y los abuelos vienen. Resulta que en este ínterin en el que mediante la carta de invitación están aquí en España, pues la madre, vamos a poner un ejemplo, tiene la mala pata, valga la redundancia, de que se rompe una pierna, de que le detectan un cáncer, de que hay cualquier tipo de enfermedad. Entonces, para eso se articula la disposición 1.4. La disposición 1.4 es que no lo resuelve directamente Extranjería, sería Ministerio del Interior. Estos expedientes aquí en Madrid se resuelven a través de José Abascal. Y lo que hacen es que te dan esa residencia por una disposición muy específica, muy concreta y muy especial, que Extranjería no contempla en el Real Decreto 557, y entonces dice, claro, es que esta persona, si ahora mismo la desplazamos, le han detectado un cáncer, se puede morir, o tiene una pierna que no puede viajar, o pero tiene son un por trombo. Cosas puntuales que te evitan el que puedas moverte. Efectivamente. Que su Extranjería ahí no puede hacer nada. Justo. Pero... Entonces, como bien has dicho, Jessica, son casos extremadamente puntuales, pero que, a raíz de la pregunta que nos está haciendo, podrían incluirse, y oye, pues le damos esta opción. Si fuese en uno de estos supuestos, pues evidentemente lo que se hace es que se presenta este expediente y quedaría anulado el plazo de la carta de invitación hasta que se resuelva el expediente que se ha presentado a través de la disposición 1.4. Y en este sentido no se tendría que preocupar absolutamente de nada porque no esté cumpliendo pues dicho plazo de los 90 días que le pertenece por la carta de invitación.
Hay un oyente, nos escucha desde Holanda, Lorenzo, y acaba de participar con nosotros. Se llama César y justamente dice esto. Buenos días, José L., Lorenzo, Jessica. La multa es de 20.000 euros. Dice, es muy delicado. ¡Peor! Claro, él está en Holanda y allí me imagino que la situación es más estricta. Aquí en España dejamos que vengan cualquier persona muchas veces. Dice, ahora lo están controlando muchísimo. 20.000 euros. Eso como no tengas un árbol del dinero en el patio... Claro, es que, Lorenzo, tú puedes tener buenas intenciones de invitar a alguien, pero a lo mejor las intenciones de esa persona que has invitado es que, bueno, me invitan... Sí, que te lleves un susto. Me invitan y me quiero quedar como sea porque en mi país no puedo estar, ¿no? Pero es que al final esa responsabilidad recae del que hace la invitación y le puedes arruinar prácticamente la vida si tienes que pagar, por ejemplo, 20.000 euros en Holanda o si tienes que pagar 6.000 euros aquí en España. Sí, sea lo que sea, es complicado. Y a ver, hay que tener en cuenta una cosa. Por suerte, en este mundo prevalece o hay más bondad que maldad. Y en aras las personas, sobre todo cuando estás en un país que no es el tuyo, yo nunca he tenido que establecerme de manera fija en un país extranjero, pero sí lo veo cuando la gente viene a España. Y hay mucha camaradería. Es decir, la gente tiende a ser bondadosa y ayudar a sus compatriotas. Es decir, oye, pues mira, el amigo de no sé quién que quiere ir a España, y entonces dice, bueno, pues venga, le vamos a ayudar. Y en aras de tener esta buena voluntad, pues muchas veces la gente se aprovecha y dice, oye, no, pues ya me quedo. Y dice, hombre, que me estás fastidiando porque mira lo que me puedes causar. Entonces es cierto que sí, tú en ejerciendo tu buen hacer, tus buenas intenciones para ayudar a alguien o para que te visite o lo que sea, le haces esta gestión y es cierto que lleva intrínseco una serie de responsabilidades que en el caso de Holanda no sé cómo nadie se atreve a hacer una carta de invitación. Madre la verdad, mía, si 20.000 euros. Si ya 6.000 me ha puesto los pelos de gallina, ya con 20.000... Es que me dice César, no es en Holanda, es en España. Pues dice entonces... que tiene un contacto, tiene un conocido en Mallorca... Y de ahí le pusieron la multa de 20.000 euros. Igual han subido las tasas en zona de España. No sé en Holanda, pero si ya en España 6.000 y luego 20.000, claro, ha tenido que ser muy grave. Entonces es lo que yo comentaba. Las multas entonces son a partir de 6.000 euros. Sé que había una cuantía a la par... Igual depende del ¿Puede ser caso? por delitos que haya recibido esa persona la invitación de venir a España y ha tenido con esa invitación en ese tiempo que ha estado aquí... algún delito en su país y ha querido venir aquí para huir y no afrontar la pena que tiene, porque claro, 20.000 euros... Eso lo valorarían. Bueno, puede ser en función de... a ver, esto es como cuando tú ejerces la patria potestad de un menor, que evidentemente, pues yo qué sé, si un menor va por la calle y coge una llave y raya un coche, pues ¿quiénes son los responsables? Pues son los padres. Claro. Entonces, nunca se me ha dado el caso, pero tiene todo el sentido que en función a lo mejor de la causística, en este caso, lo que haya podido pasar en el caso de que esta persona haya incumplido la carta de invitación, pues así se actuará. Porque sí que es cierto que si tú le haces una carta de invitación a una persona dentro de este plazo de la carta de invitación, esta persona comete un delito o pasa cualquier cosa, si esta persona es mayor de edad, evidentemente por ley tú no eres responsable. Tú eres responsable, digamos, de la estancia de esta persona, pero no de los actos que pueda cometer. Entonces, pues bueno, yo me imagino que en función de la situación, el país o las circunstancias, pues así establezcan la cuantía de la multa. Eso es algo muy personal y yo me imagino que cada comunidad autónoma, cada sitio... cada comisaría pues tiene la potestad de aplicar esto. Entonces, pues sí, yo creo que sería eso, que a lo mejor las multas son a partir de esa cuantía y creo que incluso hasta puede ser más, pero sí, eso ya la potestad la tienen ellos de poder imponerte la sanción que consideren oportuna. Pues la última pregunta que vamos a traer en esta mañana no tiene nada que ver con multas y dice, hola José, un saludo. Yo también me llamo José y te comento, llevo 2 años que volví de Argentina, soy español, traje a mi mujer, que ella sí es argentina, y a mis 2 hijos, todavía no puedo conseguir la residencia para ellos, estoy frustrado. Lo último que hice fue hacer el arraigo para mi mujer, porque hemos tenido una bebé española que nació aquí hace 5 meses y tampoco sale el asunto. Espero que me ayudes a ver cómo lo puedo hacer. Vale, nos estamos quedando sin tiempo y esto requeriría una respuesta más larga. Más larga. A ver,
puede haber opciones y nos faltaría tener información, José. No José. Entonces, si llevan aquí la hija tiene 5 meses y tiene nacionalidad española, sí que es cierto que va bien encaminado y está informado, porque es que muchas veces que la gente dice, no, pues la comunitaria, ya hombre, pero es un bebé recién nacido. Para que tú puedas optar a una comunitaria, la persona comunitaria que te da a ti el derecho de esa tarjeta de residencia tiene que sustentarte económicamente, y dudo mucho que un bebé de 5 meses te pueda sustentar económicamente. Claro. Con lo cual ahí sí que va acertado, va muy bien encaminado en este caso José, y la cuestión sería solicitar el arraigo. Pero para eso necesitaríamos más información. Y esto ya para la próxima. Claro, esto es la primera vez que nos pasa, pero a modo de suspense y para que nos pueda seguir escuchando, creo que nos guardaremos esta pregunta para que la tenemos en cuenta, José. Para la semana que viene. No nos olvidamos de ti. Y tanto José como Jessica han querido tenerla en cuenta para que veas que sí que la hemos visto y la estamos gestionando. Entonces, en el próximo martes, si os parece bien, José, Jessica, abrimos el espacio con esta, dando solución a esta pregunta. Nos queda esta y otra pregunta de Paula Ormaechea, que no nos ha dado tiempo a leer, pero ya el martes que viene ya aclararemos todas ellas. Empezaremos con ellas, además. Fenomenal. Y por lo que veo, además, estamos empezando a internacionalizarnos. Sí. Eso también. No solo se queda aquí en la península, sino que abrimos las redes a otros países del mundo. Seguir participando. La próxima semana Lorenzo Fernández responderá a vuestras cuestiones, vuestras preguntas. Gracias, Jessica. Gracias, Lorenzo. Hasta dentro de un ratito. Gracias. Hasta luego.